Buenos días para todos. Vamos a empezar con la temática del día de hoy. Seguimos con lo que es exploración y examen físico y todo lo que es la patología sindrómica, todo lo que es sistema nervioso. Hoy vamos a ver unos temas que son muy relacionados con lo que vimos en la clase pasada, que eran los tumores cerebrales, que es uno de los síndromes con los cuales se puede presentar una persona que tiene un tumor, que es lo que se llama síndrome de hipertensión endocraniana, y a su vez algo que está muy asociado con el síndrome de hipertensión endocraniana, que viene a ser el síndrome meningoencefalítico. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Cuando hablamos de esto, el síndrome meningoencefalítico, y esto siempre lo digo para que se ubiquen a la hora de poder describir una definición, siempre cuando hablan de un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. En este caso, cuando hablamos de síndrome meningio o meningoencefalitis, principalmente vamos a tocar ahora lo relacionado con lo que es el síndrome meningio y después vamos a hablar de unas particularidades de la encefalitis. En este caso van a ser los síntomas que se producen secundario justamente a la excitación de las meninges, es decir, algún proceso que haga que las meninges se inflamen. Y generalmente este síndrome dice que está integrado por tres elementos. Está acompañado por un síndrome de hipertensión endocraniana, que no siempre suele ser así, por eso dice que es de intensidad variable, y eso lo vamos a ahondar un poquito enseguida más adelante. Se va a manifestar con alteraciones del líquido cefalorraquídeo, y ya vamos a ver cómo la vamos a interpretar a eso, cómo vamos a llegar al diagnóstico que el paciente está con una meningitis, y a su vez por manifestaciones clínicas debido justamente a la irritación de estas estructuras del sistema nervioso central o por la compresión, por la presencia de exudados. Acá es donde a ustedes se les puede complicar un poquitito porque ustedes lamentablemente no tienen una base de microbiología. Ustedes sepan que por un lado nosotros tenemos de las causas inflamatorias, tenemos las que son causadas por microorganismos, es decir, por un lado tenemos bacterias, ¿sí? Bacterias como ser el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, que lo que es la Neisseria meningitidis, es el famoso meningococo, el Streptococcus pneumoniae es lo que se conoce como el neumococo, y de ahí vienen las famosas vacunas, que, por ejemplo, a todos nosotros, personal de salud, nos colocan lo que es la vacuna contra el neumococo, y también la antimeningocócica, que es justamente para evitar la infección por Neisseria meningitidis. Existen otros gérmenes como Staphylococcus aureus, que tenemos diferentes tipos de Staphylococcus aureus, algunos son más agresivos que otros, pero el Staphylococcus aureus es un germen que está colonizando frecuentemente la piel. Eh, lo que se ha visto, acá un pequeño paréntesis, estos son gérmenes, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, son gérmenes que podemos tener incluso en la piel, en la flora, ya sea de la mucosa nasal o de la mucosa oral. Los que son gérmenes generalmente que son meticilinos sensibles, que significa una clasificación bacteriológica que se hace de acuerdo a la interacción que tiene con ciertos antibióticos. Se dice que lo que está pasando, mucha gente usa antibióticos en forma esporádica, por ejemplo, ay, me duele la garganta, me tomo una amoxicilina, o las mujeres, estoy con síntomas de infección urinaria, se toman una cipro. Eso suele suceder muy frecuentemente, y el uso indiscriminado de antibióticos genera de que cada vez es más frecuente la aparición en la comunidad de personas que tienen infecciones por este germen, Staphylococcus aureus, meticilinos resistentes, que ya son justamente gérmenes que ya necesitan tratamientos antibióticos endovenosos. Entonces mucha gente cae internada con infecciones graves de piel o urinarias, etcétera, justamente por el uso indiscriminado de antibióticos. Existen también algunas causas dentro de las inflamatorias producidas por virus, como ser enterovirus, virus herpes simple,
que ya vamos a ahondar un poquito más cuando veamos encefalitis. Existen también por HIV también, incluso por hongos, ¿sí? Suele darse frecuentemente las infecciones por criptococo, sobre todo en pacientes que ya tienen un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, que ya están en etapa SIDA, y suele presentarse también por situaciones más raras, como ser por coccidioides, cándidos, aspergillus, que son otros tipos de hongos, y puede darse también la circunstancia por parásitos, por el Toxoplasma gondii, ¿sí? Por Trypanosoma cruzi, que se transmite a través de la vinchuca, ¿sí? El Cysticercus. Para que ustedes se ubiquen lo que es el cisticerco es un parásito que en realidad es el quiste de un parásito, que es el que deriva de la Taenia saginata o la Taenia solium, y ustedes van a decir, ¿qué es lo que está hablando? ¿Se acuerdan o habrán escuchado hablar de la famosa lombriz solitaria? Bueno, la lombriz solitaria justamente es una infección, es un parásito, es un platelminto que infecta el intestino, ¿sí? Ya sea de los animales o del mismo ser humano, y justamente la ingestión nosotros de a veces alimentos contaminados por quistes de este parásito puede llegar a diseminar por vía hematógena, así por la sangre, y puede llegar, aunque no lo crean, a impactarse en el cerebro. Y nosotros hemos visto casos de personas que tienen quistes de este parásito. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque a veces cae a una guardia o una consulta por convulsiones, por ejemplo. Nos ha pasado y se le hace una tomografía y tiene imágenes compatibles con quistes de Cysticercus. Parece, digamos, muy raro lo que estoy hablando, pero es frecuente. Dentro de las etiologías, nosotros podemos encontrar causas no inflamatorias, y ahí se relacionan un poquito con causas que hemos visto antes. Hemorrágicas, por ejemplo, los sangrados cerebromeningios por hipertensión, es decir, nosotros más adelante, ya para el cuarto parcial, vamos a ver algo, lo que es la hipertensión. Dentro de la clasificación de la hipertensión, nosotros tenemos lo que se llama encefalopatía hipertensiva, que es una de las crisis hipertensivas, es una emergencia hipertensiva, en la cual el paciente se manifiesta con trastorno del sensorio, puede tener convulsiones incluso, y puede presentarse, ¿por qué no?, con un síndrome meningio, que lo que estamos hablando ahora, secundario justamente a una crisis de hipertensión grave. Puede darse a veces por ruptura de aneurismas o por diátesis hemorrágica. ¿Se acuerdan que yo les conté a ustedes cuando hablábamos de la clase de ACV, el episodio de un paciente que había ingresado por una alteración en el ala, tenía parafasias, tenía una fascia de expresión, y este paciente tenía justamente una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica idiopática, en la cual se caracteriza por tendencia justamente a producir sangrados con facilidad por una alteración autoinmune que afecta a las plaquetas. Y justamente eso entraría dentro de lo que se llama los cuadros de diátesis hemorrágica. ¿Qué significa diátesis? Es una predisposición, una facilidad o disponibilidad para poder producir sangrados. También los traumatismos cráneos entran dentro de las causas no inflamatorias que pueden producir un sangrado y generar el ingreso de un paciente con una manifestación de síndrome meningoencefalítico. Dentro de las causas neoplásicas lo hemos visto, ¿se acuerdan? Los tumores o las metástasis de un tumor, por ejemplo, de mama, de pulmón, de páncreas, etc., se puede llegar a presentar también como un paciente que ingresa por un síndrome meningocefalítico. Entonces nosotros tenemos muchas causas. Y ojo acá hay un dato muy interesante, que es lo que nos encontramos con este concepto que se llama meningismo. El meningismo es una reacción a diferentes tipos de estímulos, pero se caracteriza porque tiene cuadros leves. ¿Y en quién se puede producir esto? Hay personas, por ejemplo, una persona con linfoma, le hacen un tratamiento con quimioterápica, y le hacen un tratamiento quimioterápico, por ejemplo, con una inyección intratecal. ¿Qué sería eso? ¿Vieron a las embarazadas que le hacen, las que tienen cesárea, le hacen la inyección epidural? Bueno, esa inyección epidural se hace a través de algo que se llama punción lumbar. En la punción lumbar, el anestesista lo que hace, coloca anestesia. Por eso la paciente no va a sentir todo el proceso quirúrgico de la cesárea. Es decir, está despierta la mamá, pero no siente justamente por la inyección intratecal de anestesia. Bueno, sepan que esa vía de administración también se la utiliza, por ejemplo, en el contexto de personas que tengan linfomas o algún tipo de neoplasia del sistema nervioso. Entonces se administra tratamientos quimioterápicos en forma intratecal, y también se utiliza la vía intratecal, por ejemplo, para hacer, como dice aquí el texto,
sustancia de contraste, o también algunos medicamentos como antibióticos. Hay algunas infecciones que se necesita tratamiento antibiótico por vía intratecal. Y esto es interesante, lo que se llaman las injurias térmicas, porque suele pasar, por eso es muy importante resguardarse del sol. Hay personas que si se exponen a la radiación solar durante mucho tiempo, puede llegar a dar un cuadro de cefalea, vómitos, malestar general, y que sería derivado de un meningismo. Entonces sepan que es una circunstancia que se puede llegar a presentar. Le pasó a un tío mío cuando se fue de vacaciones a Brasil, no se protegió demasiado del sol y bueno, tuvo, por ejemplo, tuvo manifestaciones de un meningismo. Esto fue hace tiempo, bastante tiempo. Dentro de las manifestaciones clínicas, es decir, cuando yo les pregunto a ustedes en el examen, porque aquí yo noté muchas falencias a la hora de, de presentar la materia o presentar el tema, las dos manifestaciones más importantes de este cuadro es la cefalea y las contracturas musculares. Estamos hablando del síndrome meningio, ¿sí? La cefalea tiene sus características, puede ser leve y persistente, pero no es aguda, es como que va acrecentándose en el tiempo, suele llegar a ser muy intensa, incluso tan intensa que hace que el paciente grite, y es lo que se conoce como el famoso grito hidrocefálico, grito meningio. Eso es de la bibliografía antigua, que refiere ese nombre, pero ha pasado y yo lo he visto en pacientes por meningitis por criptococo, por ejemplo, que gritaban del dolor. Se localiza en la región, por ejemplo, donde lo ubican el paciente al dolor, en la región fronto-occipital, ¿sí? Y está acompañada, súper importante eso, y tómenlo en cuenta, de fotofobia. Es decir, le molesta la luz al paciente. No puede estar en una habitación muy iluminada, no puede estar en el aire ambiental, es decir, a la luz del día. Por eso, muchas veces el paciente prefiere mantenerse a oscuras. Ojo con esto, hay crisis de migraña, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener crisis de migraña que cursan con cefalea muy intensa, pero la migraña tiene una característica que suele ser hemicraneana, de ahí viene el término migraña, que significa hemicránea, y suele manifestarse también con fotofobia. No significa que esté teniendo un síndrome meningio. Les hago el paréntesis para que tenemos que saber interpretar el contexto de los síntomas en cada paciente. La otra manifestación súper importante que tienen los pacientes con síndrome meningio es las contracturas musculares, y los refiere como dolores, ¿sí? A nivel dorsal o raquialgias. Y ahí nosotros vamos a encontrar unas alteraciones que son muy importantes, que son signos que nosotros vamos a visualizar a la hora de hacer el examen físico. Uno de ellos es la rigidez de nuca. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Primero le pedimos al paciente, cuando está acostado, que se toque con el mentón el pecho, ¿sí? El paciente que tiene un síndrome meningio no lo puede realizar de forma completa, es decir, nosotros ahora lo podemos hacer, ¿sí? Me imagino que la mayoría de ustedes lo puede hacer, pero en este caso el paciente lo que trata de hacer para poder completar la prueba, estira la boca y trata de tocarse con el mentón el pecho. Eso es lo que se llama signo Lewinson. Lo que es la rigidez de raquis, ¿sí? Se refiere a que el paciente no se puede movilizar en forma activa, ¿sí? Lo hace con un ligero embaramiento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le pedimos al paciente que de la cama se siente, él lo va a hacer lentamente y con gran rigidez, y termina apoyando los brazos por detrás, que eso es lo que nosotros lo vamos a evidenciar, y eso le llaman el signo de trípode. A todo esto yo les comento como para que ustedes tengan un ejemplo, ¿sí? A mí siempre me gusta comentar ejemplos porque yo muchas de estas cosas lo he visto en pacientes y siempre lo comento en diferentes situaciones. Una vez llega a la guardia el familiar de un colega, justamente con un cuadro de cefalea muy intensa y también un cuadro de hipertensión. Según él, no se conocía antecedentes patológicos, es decir, no, él no sabía que era enfermo de nada, pero pequeño dato, nunca se había hecho ningún control médico, entonces, por lo tanto, no sabía que era enfermo de presión alta, porque cuando llegó tenía cifras de tensión de 210, 120 aproximadamente, y este chico, joven, de aproximadamente 35 años por ahí, además de tener esa cefalea como signo, nosotros pudimos observar, porque obviamente cefalea y presión muy alta, lo mandamos a hacer un estudio tomográfico. Y este chico
a la hora de sentarse en la silla de ruedas lo hacía con esa actitud, ¿sí? Con esa tendencia a estar muy embarado, muy rígido, porque por el dolor no se podía movilizar, le dolía mucho la espalda. Podemos llegar a observar a veces, no les terminé de contar lo que pasó con este paciente, bueno, después le hicimos una tomografía y en la tomografía tenía justamente una hemorragia intracerebral, es decir, ese paciente tuvo un ACV hemorrágico, cursó con una crisis hipertensiva, se presentó también acá como un síndrome de meningio, y la causa era que este chico tenía justamente un aneurisma que se había roto. Nunca, obviamente nunca supo, muchas veces la gente descubre que tiene un aneurisma justamente porque se rompe, lamentablemente. Entonces, a veces que podemos llegar a observar en los pacientes que también tienen síndrome de meningio, nosotros llegamos a visualizar que hacen contractura de los músculos de los miembros inferiores, ¿sí? Ellos suelen producir generalmente flexión de los miembros inferiores, ¿sí? Se ponen de costado, adquieren un decúbito lateral, y esa flexión de los miembros inferiores junto con el decúbito lateral refiere el nombre de decúbito en gatillo efusivo. Eso lo van a leer en la bibliografía. Este tema sí está en el Argenta porque es un cuadro sindrómico, y lo van a encontrar de esa forma. Ojo, no se confundan, porque en algunos casos, varias veces los chicos me dicen que el paciente se presenta con opistótono. Yo sinceramente nunca he visto que un paciente con síndrome de meningitis se llegue a presentar con opistótonos. El opistótono suele ser más frecuente en cuadros de otro tipo de infecciones, por ejemplo. Con respecto a esto, podemos llegar a observar que tiene contractura la pared abdominal, se localiza en la pared anterior del abdomen, reproducir su retracción. Nosotros vamos a observar que tiene algo que se llama vientre en batea, así tiene el abdomen tan duro que sobre todo los que son bien flaquitos se le hace la famosa bacha de lavar, los que hacen ejercicio, digamos. Contractura de los músculos de la cara, a veces puede llegar a tener, es menos frecuente, pero puede llegar a generar trismus, ¿sí? Y esto sí es súper importante, y esto es pregunta de examen, que estos son los signos que nosotros vamos a tratar de objetivar en el paciente, pero esto ya son maniobras pasivas, es decir, que nosotros le vamos a imprimir al paciente. Vamos a observar por un lado lo que es el signo de Kerning. Por ejemplo, vamos a encontrar que el paciente está en decúbito dorsal, ¿sí? Nosotros le vamos a colocar la mano por detrás del paciente, en el dorso, estando acostado el paciente, y lo vamos a levantar. Cuando nosotros lo levantamos, vamos a visualizar cómo va a hacer una flexión de los miembros inferiores, ¿sí? A pesar de que yo le coloco, como sucede aquí en el operador, cómo coloca la mano sobre las rodillas para evitar justamente, a pesar de hacerle fuerza, nosotros lo levantamos y el paciente sí o sí flexiona por el dolor, ¿sí? Eso es lo que viene a constituirse lo que es el signo de Kern, ¿sí? Nosotros podemos encontrar también otra maniobra de lo que viene a ser el signo de Kerning, que es el signo de Kerning para miembros inferiores. Que aquí yo le voy a levantar la pierna al paciente, o mejor dicho, todo el miembro inferior, y es muy parecida a la maniobra de la Segue, que eso la conocen ustedes, porque lo habrán visto de Semio 1. Y aquí lo que voy a observar es que yo, al levantar justamente el miembro inferior, ese miembro inferior genera una flexión, justamente por el dolor que le genera el estiramiento de la espalda, el estiramiento de las meninges, y justamente va a flexionar para poder aliviar el dolor. Entonces, estas maniobras son lo que se conoce como el signo de Kerning, ¿sí? Tenemos signo Kerning 1, signo Kerning 2 o de miembros inferiores, para que ustedes se puedan ubicar. Otras maniobras que podemos realizar también, porque la exploración es muy dinámica, y esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando es un repaso simplemente, pues ya lo vimos cuando tocamos examen neurológico. Estando el paciente también acostado, nosotros vamos a colocar una mano en la región de la nuca, ¿sí? Y la otra vamos a colocarla sobre el pecho. Nosotros vamos a observar el signo de Brusinski cuando vamos a observar que al hacer esta maniobra, el paciente lo que va a hacer va a flexionar justamente las piernas cuando yo decididamente le levanto la cabeza sobre el pecho. Si al hacer esto nosotros también observamos que en el paciente, en los ojos, se produce midriasis, eso es lo que se conoce como el signo de Flateau.
Pero esta maniobra es positiva cuando yo le levanto la cabeza al paciente y veo cómo se flexionan las piernas. ¿Ven? Le levanto la cabeza al paciente y voy a ver cómo los miembros inferiores los suele flexionar. También podemos encontrar el signo de Brudzinski en miembros inferiores, que también se suele llamar el contralateral de Brudzinski, porque consiste en, yo le levanto el miembro inferior, por ejemplo, esto lo puedo observar cuando hago el signo de Kerning incluso. Puedo levantar el miembro inferior y en el paciente que está muy irritado voy a ver cómo se semiflexiona la otra pierna. Pero lo que se refiere a la literatura es que yo, por ejemplo, se le voy a flexionar la pierna sobre el muslo y el muslo sobre la pelvis, y el signo sería positivo al observar que yo al hacer ese movimiento en el paciente voy a ver que el otro miembro, el contralateral, también se flexiona, ¿sí? Y el signo consiste justamente en la producción en el otro miembro de un movimiento que imita el primero. Esto se da justamente en pacientes que suelen tener síndromes meningios más leves, pero sepan ustedes que nosotros al realizar el signo de Kerning, es decir, al levantar el miembro inferior, yo al ver el signo de Kerning, es decir, que flexiona el mismo miembro que le estoy levantando, le levanto el miembro, por ejemplo, aquí que sale al izquierdo, veo que se flexiona y también veo que se flexiona el otro, entonces ahí ya estoy haciendo los dos. Voy a observar el signo de Kerning y el contralateral de Brudzinski, pero sepan que también lo puedo llegar a reproducir si yo le hago una flexión de la pierna y veo cómo se flexiona la contralateral. En la práctica, ¿qué hacemos nosotros? Fácilmente hacemos esto, hacemos el signo de Kerning, ¿sí? Sobre todo porque tenemos que hacer un examen rápido, un examen práctico y eficaz. Solemos hacer el signo de Kerning, hacemos, ya que estamos viendo los miembros inferiores, hacemos el signo de Brudzinski, de miembros inferiores, y hacemos el de la cabeza, a nivel, es decir, el primero de Brudzinski, también lo solemos realizar. No solemos realizar mucho el kerning en la práctica, porque imagínense, a veces recibís un paciente que puede ser grandote, pesa más de 90 kilos, imagínate, tenés que colocarle la mano en el dorso del paciente y levantarlo. Cuesta mucho, entonces para hacer un examen práctico y eficaz, solemos hacer el signo de kerning, vemos justamente la flexión de la cabeza sobre el pecho, y a su vez hacemos el de miembros inferiores. ¿Está claro? Otras manifestaciones que puede llegar a tener el paciente son los vómitos en chorro, esto lo vamos a repetir cuando veamos hipertensión de frenena, pero sepan que estas son otras manifestaciones que los pacientes con síndromes meningios puede ser que no las tengan, ¿sí? Convulsiones focales o generalizadas, esto sobre todo cuando el paciente ya tiene una afectación del encéfalo, es decir, el paciente puede estar solamente con dolor y cefalea y fiebre, hasta ahí llegaría un síndrome meningio, pero ya si tiene algún síndrome focal, o un signo focal mejor dicho, como convulsiones, una focal o generalizada, o tengo una hemiparesia, ahí yo estoy hablando que el paciente tiene un compromiso encefálico. Fiebre, sobre todo si es, como dijimos, de origen infeccioso, y bueno, como decíamos, si tiene compromiso encefálico puede tener otras manifestaciones, monoplejías, hemiplejías, alteraciones craneales, alteraciones psíquicas, que eso ya lo vamos a tocar más adelante también. A estos pacientes sí o sí tenemos que hacer estudios complementarios para poder complementar el diagnóstico. La principal diagnóstico, el 80% ya nos da la clínica cuando los revisamos. Tenemos que hacer una punción lumbar, que ya vamos a detallar cómo se hace, y obviamente las neuroimágenes, que en primera instancia se utiliza tomografía y resonancias magnéticas. El manejo inicial de estos pacientes, cuando se sospecha de síndrome meningio, es que tenemos que hacer, sobre todo si es de origen infeccioso, hacer la punción lumbar, y una vez que ya obtengamos el cultivo, es decir, obtener la muestra de líquido cefalorraquídeo y muestras de sangre para hacer hemocultivo, a estos pacientes inmediatamente tenemos que empezar tratamiento antibiótico, ¿sí? Si nosotros retrasamos el inicio del tratamiento antibiótico, aumenta la mortalidad, no solamente para este cuadro, sino para cualquier otra infección, pero en las infecciones del sistema nervioso son sumamente agresivas. Es decir, si yo inicio el tratamiento de forma precoz, mejoro la recuperación del paciente. La obtención de líquido cefalorraquídeo se realiza por punción lumbar. Se tiene que hacer todo mediante una técnica estéril, se extraen alrededor de 10 mililitros, y a esos 10 mililitros nosotros repartimos en 3 tubitos. Un tubito viene a ser para un estudio físico-químico, en el cual se estudia la glucosa, el recuento de células, el estudio bacteriológico, en el cual se va a tratar de identificar cuál es el germen, ¿sí? Si es una bacteria, el nombre y apellido de la bacteria, y estudio anatomopatológico en contexto de
paciente con posible enfermedad neoplásica. Los líquidos claros inflamatorios, cuando nosotros los dejamos reposar, se puede llevar a observar una red de fibrina muy delicada, que tiene un aspecto como en velo de novia, y que recibe el nombre de red o signo de malla, que es común en las meningitis tuberculosas. Esto es de cómo se realiza el procedimiento. Nosotros esto lo realizamos acá en el hospital, por ejemplo, lo hacemos en sala común, pero en la parte privada se suele realizar preferentemente en el quirófano o bien en terapia intensiva. El paciente, esto se realiza con anestesia, ¿sí? Se coloca un poquito de anestesia local en la piel y se coloca una aguja, que suele ser bastante larguita, y siempre se llega a ubicar el espacio entre el tercer y cuarto espacio vertebral. Nosotros tenemos que palpar la apófisis espinosa, tenemos que ubicarla entre el tercer y cuarto espacio de las vértebras lumbares o entre el cuarto y quinto. Por ejemplo, nosotros palpamos las crestas ilíacas y de ahí, de palpar las crestas ilíacas, por ejemplo, con los dedos mayores, ubicamos, ahí ya caemos en el espacio entre el cuarto y quinto vértebras lumbares. Yo, por ejemplo, yo siempre prefería hacer las punciones entre el cuarto y quinto espacio lumbar para no tener riesgo de hacer un daño medular. Se dice que el cono medular termina justamente a la mitad de la tercera vértebra lumbar. Por eso siempre tratamos de hacerla lo más abajo posible para no haber ningún tipo de lesión. Se coloca un poquito de anestesia en la piel, obviamente con previa asepsia, es decir, limpiamos con yodo povidona la zona, y de ahí se coloca la anestesia local, que es lidocaína, y se coloca la aguja. Es una sensación bastante característica, porque a veces también rozamos el hueso también y da una sensación muy rasposa y es muy característica, y se siente como, cuando nosotros perforamos la dura madre, vamos a detectar justamente como hay un resalto, y ahí vemos, sacamos el mandril, que es una guía que tiene la aguja que es hueca. Una vez sacado el mandril, ahí el líquido empieza a fluir gota a gota. En los casos de hipertensión endocraniana o pacientes que tengan la presión endocraniana aumentada, suele salir a chorro el líquido. Esto es otra posición, no solamente se lo puede hacer estando acostado. Nosotros, por ejemplo, preferíamos hacerlo, si el paciente está lúcido, si lo hacemos que el paciente se siente, obviamente si está colaborando y entiende todo el procedimiento, se queda tranquilo y se le da una mesa alta, se coloca para que él se relaje, una almohada, y de esa forma se hace la punción entre el tercer y cuarto o cuarto quinto espacio de las vértebras lumbares. Ahí vemos cómo se recolecta la muestra. Son guantes estériles, todo lo que se utiliza, y siempre tratamos de usar un campo estéril para cubrir. Los campos estériles son de elementos ya sea de tela o de glicerina, que son esterilizadas. Esto es súper importante porque esto es el resultado que se obtiene del estudio físico-químico, y esto es pregunta examen. Porque el hallazgo del líquido cefalorraquídeo nos indica qué tipo de cuadro puede estar cursando el paciente, es decir, qué tipo de meningitis. ¿Bien? Normalmente el líquido se dice que es como cristal de roca. Suele tener un valor de proteínas de 10 a 45 miligramos por decilitro, y la glucosa, se dice que la glucosa tiene que ser aproximadamente el 50% de la glucemia. ¿Qué significa? Usted siempre, antes de hacer una punción lumbar, siempre hay que medir la glucemia del paciente. Se le hace con un pinchacito en el dedo, se mide con un hemoglucotest, y ahí se puede dosar la glucosa. Nos ha pasado, por ejemplo, a veces cuando tenían los residentes a cargo, mandaban a hacer todo el procedimiento, digamos, para poder hacer la punción. Y antes de hacer la punción le preguntamos, ¿le mediste la glucemia del paciente? No, me olvidé. Entonces ahí nomás iban, le tomaban la glucemia para saber cuánto tenía el paciente. Supongamos, si el paciente tenía 100 de glucemia capilar, es decir, de glucemia en sangre, la glucorraquia debería ser aproximadamente 50%, es decir, tendría que tener 50 miligramos por decilitro, ¿sí? Los cloruros, ¿sí? Tienen que tener un valor aproximado de 120, 7,2, y siempre tiene que tener muy poquitas células, menos de 5 o casi nada de células. Los tipos de células que se pueden encontrar suelen ser linfocitos. Ahora nos encontramos con los hallazgos que se pueden presentar en las diferentes instancias patológicas. Por ejemplo, yo tengo una meningitis supurada, que son las que me dan las meningitis bacterianas. El líquido no lo van a ver claro, lo van a ver turbio, purulento a veces.
las proteínas están aumentadas de 100 a 10.000, la glucosa está disminuida. Por ejemplo, si el paciente tenía 100 de glucosa, capaz que tenga 10 o 20. Eso significa que hay un consumo de glucosa. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen, los gérmenes consumen las bacterias. Perdón, los gérmenes consumen la glucosa. Los cloruros suelen ser normales o bajos. Este es un dato importante para la tuberculosis, porque la tuberculosis suele bajar siempre los cloruros, y esto es un dato importante para hacer diagnóstico inicial. En el caso de la tuberculosis, de la meningitis tuberculosa, también va a tener consumo de la glucosa porque es una bacteria, es una micobacteria que también puede consumir glucosa. Y el aspecto, en el caso de la tuberculosis, suele ser un aspecto, como dijimos, forma esa red de fibrina que le llaman el signo de Mia, ¿no? Siempre se presenta. Las células muy elevadas en la meningitis bacteriana, 50 o más de 100.000, en el caso de la meningitis de 50 a 1500, pero ¿se acuerdan cuando vimos los diferentes tipos celulares para el primer parcial? Bueno, en el caso de las meningitis bacterianas son de tipo polimorfo nucleares neutrófilos, mientras que en la meningitis por tuberculosis son linfocitos. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando tenemos una meningitis viral? El líquido es claro, las proteínas varían entre 50 a 200, ¿sí? Y suele ser de glucosa normal, porque los virus no consumen glucosa, ¿sí? Los virus no utilizan la glucosa como combustible. Los cloruros son normales, las células pueden llegar hasta 1500 células, y son también del tipo linfocitos. ¿Bien? Para evaluar la glucosa, nosotros la tenemos que obtener justamente de la punción lumbar, que es lo que me habíamos dicho. Profe, Sí, dijo, ¿cómo dijo que el PMN era polimorfo? polimorfo nuclear neutrófilo, que son, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de inflamación? La clase de inflamación, ahí vemos diferentes tipos celulares que intervienen en los procesos inflamatorios. El polimorfo nuclear neutrófilo son los neutrófilos, ¿sí? Que ellos son los que intervienen, por ejemplo, en infecciones bacterianas. Por ejemplo, esto, pequeño dato que les va a servir a todos. Si alguien ve un análisis de sangre de un familiar o algo, o alguno de ustedes, por ejemplo, qué sé yo, tiene una infección, una bronquitis, neumonía o infección urinaria, ustedes van a ver que los leucocitos están elevados. Los leucocitos normalmente es hasta 10.000, 11.000, de acuerdo a algunos laboratorios. Pueden llegar a encontrar que el paciente pueda tener, por ejemplo, 13.000, 14.000 leucocitos, y van a observar una tablita también que sale ahí, que son los tipos de neutrófilos que están más elevados. Normalmente, el porcentaje de neutrófilos es entre 80 y 85%, pero en el caso de infecciones bacterianas aumenta mucho, aumenta a 90, 95%, entonces observen los porcentajes, ahí van a ver, porque siempre les salen los valores normales de los tipos de glóbulos blancos, ahí van a salir justamente los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, van a ver todo eso ahí. Cuando hay elevación de los neutrófilos, estamos ante un cuadro, lo más seguro que es infección bacteriana. Por eso, para que lo tomen en cuenta en la vida cotidiana, cuando ven un análisis o algo semejante. Con respecto a esto, de lo que viene a ser la glucosa, ¿sí? Y con respecto a esto, de lo que es el conteo celular. La pleocitosis. ¿Qué es la pleocitosis? Es la presencia de células en un fluido corporal, ¿sí? Acá estamos hablando de pleocitosis raquídea, es decir, de glóbulos blancos en este líquido que es el líquido cefalorraquídeo. Puede ser leve cuando hay hasta 10 células, moderada hasta 50, y es intensa cuando tiene más de 50. Nosotros sabemos que las pleocitosis, ¿sí? También pueden ser, cuando son leves, pueden darse en otros procesos que suceden en la vecindad. ¿Qué sería un proceso vecino? Un absceso cerebral, una mastoiditis, ¿sí? La inflamación aquí de la apófisis mastoides, una sinusitis. Todos estos generan justamente una pleocitosis leve y reciben el nombre de meningitis aséptica, ¿sí? Pequeño dato para que sepan. Y obviamente, como decíamos, el examen del líquido cefalorraquídeo hay que completarlo haciendo un cultivo que viene a ser parte del procedimiento diagnóstico, que eso sería el segundo tubito que se manda a la parte de bacteriología del laboratorio. El aislamiento en los cultivos puede superar el 80% en los pacientes no tratados con antimicrobianos. A nosotros nos ha pasado que nosotros
una persona que ingresa con una meningitis es una emergencia infectológica. Entonces, ahí en el hospital, por ejemplo, y en todos lados tiene que haber una guardia de bacteriología. Entonces, si ingresa el paciente con fiebre, cefalea y todos síndromes meningios, ese paciente, descartado que no tenga hipertensión endocraniana, mediante una tomografía, un fondo de ojo, etcétera, a ese paciente le hacemos una punción lumbar. Si esa punción lumbar tiene un aspecto bastante simil bacteriano, a ese paciente hay que mandar la muestra inmediatamente al laboratorio, no se puede demorar en su estudio. Y al líquido cefalorraquídeo se le hace primero, antes del cultivo, se hace un examen directo. Es decir, se toma una muestrita líquido y se lo colorea, ¿sí? Y nosotros vamos a observar si es que tiene justamente gérmenes. Por ejemplo, la Neisseria meningitidis, que es el famoso meningococo y que es el germen más peligroso, en la Neisseria meningitidis se los ve, es un meningococo. ¿Qué es un coco? Se ven redonditos, ¿sí? Las Neisserias, los géneros Neisseria bacterias, son gérmenes que son gram negativo, se hace una coloración que se llama gram, que es un color, es un tinte como violeta. Entonces nosotros colocamos esa coloración de gram, mejor dicho, el bacteriólogo coloca la coloración de gram. Cuando es positivo, ¿sí? Se tiñen de rosado, y si no se tiñen, es gram negativo. Las neiserias se acumulan generalmente como diplococos, es decir, son dos tipos de diplococos, es decir, son dos cocos y por eso se llaman diplococos, es decir, son como los grupos de colonias que se agrupan de esa forma. Entonces, si el bacteriólogo ya ve en el examen directo, que eso lo hace ahí en 5 minutos, si ve que ya tiene diplococos gram negativos, nos informa a nosotros que tiene un posible meningococo. Entonces todas las personas que tuvieron contacto con ese paciente, ya sea durante la punción o la recepción, etcétera, todos ahí tienen que hacer antibiótico profilaxis. Por ejemplo, lo que está escrito en la bibliografía, se hace una dosis de extracción intramuscular, o se hace, por ejemplo, administración de ciprofloxacina vía oral. Y nos ha pasado, a mí me pasó en 2 ocasiones, que el paciente tenía un examen directo que era sospechoso. Entonces, bueno, 2 veces me tuve que poner, por ejemplo, en 2 ocasiones diferentes, me tuve que poner esa extracción intramuscular, justamente por haber tenido contacto con ese paciente. Entonces sepan, no todos los pacientes con meningitis son todos contagiosos, ¿sí? Solamente algunos son graves de producir cuadros complicados, como ser el meningococo. El aislamiento en cultivos puede superar hasta el 80% en los pacientes no tratados con antibióticos. Por eso es súper importante que la gente no use antibióticos, por así decirlo, en forma esporádica o en forma espontánea. Los métodos rápidos es el que habíamos dicho, la coloración de Gram. Pedimos la tinta china, que esto sirve para ver criptococosis, y PCR para la detección de genoma viral. La PCR, ustedes saben, hoy en día está muy famoso porque hoy en día se hacen las PCR para los hisopados, para SARS-CoV-2, es decir, para detectar coronavirus. Eh, Sepan que justamente la PCR no solamente se utiliza para hisopados, sino se puede utilizar con cualquier fluido corporal, principalmente fluidos estériles. Vamos a hacer una explicación con respecto a esto, la encefalitis, porque la encefalitis tiene otros hallazgos puntuales que se diferencian un poquito de la meningitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la meningitis, nosotros acá, cuando hablamos de meningitis, el proceso se circunscribe solamente a la afectación de las meninges, pero cuando hay encefalitis, ya hay una afectación del cerebro, ¿sí? Del parénquima cerebral. Entonces, nosotros nos podemos encontrar ante cuadros de personas que tengan meningoencefalitis, ¿sí? Que es un síndrome meningio y afectación encefálica, o encefalomielitis, por ejemplo, que no solamente tengan afectación del cerebro, sino también de la médula espinal. Dentro de las manifestaciones clínicas, aquí el paciente ya tiene trastornos de conciencia, por ejemplo, puede tener confusión, trastornos de la conducta, alteraciones del nivel de conciencia que van a ir desde el letargo hasta el coma. Puede tener alucinaciones, agitación, trastornos conductuales, etcétera. Y podemos llegar a encontrar crisis convulsivas, ¿sí? Que pueden ser focales, como habíamos visto en la clase anterior. Por ejemplo, que tenga una crisis motora focal, por ejemplo, una crisis clónica del hemicuerpo derecho, por ejemplo, o una crisis generalizada, que eso es lo más frecuente. Se presenta en estos casos de encefalitis grave, en las crisis que son generalizadas.
De acuerdo al sector del cerebro que se compromete, van a ser justamente los signos y los síntomas que vamos a encontrar. Por ejemplo, si el paciente tiene una afasia, obviamente lo que se va a afectar es el sector frontal, perdón. Si tenemos ataxia, está haciendo una afectación cerebelosa, hemiparesia, el segmento frontal que viene a ser prerolándico. Movimientos involuntarios se afecta, por ejemplo, en los ganglios de la base. Afectación de los pares craneales puede llegar a presentarse también. Y en algunos casos puede afectar lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, que se encarga justamente de funciones del caso del hipotálamo, de la regulación de la temperatura corporal, o, por ejemplo, producir alteraciones en lo que se llama de diabetes insípida, que es justamente por falta de producción de hormona antidiurética, o el síndrome contrario, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, pueden darse justamente en estos contextos también. Virus neurotrópicos son los que más frecuentemente pueden afectar diferentes regiones del sistema nervioso central. Es decir, las encefalitis aparentemente suelen ser más frecuentes en infecciones por virus que por infecciones justamente bacterianas. Dentro de la etiología, nosotros vamos a encontrar que tenemos virus comunes, ¿sí? Hay muchos más, pero no los puse porque no son comunes en nuestra bibliografía. Nosotros tenemos, por ejemplo, virus comunes como ser el virus herpes, citomegalovirus, herpes simple tipo 1, tipo 2, varicela zoster y Epstein-Barr. Dentro de los menos comunes, las rabias. Por eso es súper importante que ustedes, sus mascotas, las puedan llegar justamente a vacunar. Tenemos un micrófono que está abierto. Listo, gracias por cerrarlo. Entonces, como decíamos, es súper importante que ustedes puedan vacunar sus mascotas porque a todos nosotros nos vacunan con lo que es la triple viral, que es sarampión, rubiola, parotiditis, y también nos suelen vacunar justamente con la antirrábica ante lesiones o posibles daños justamente de algún animal, sobre todo. Continuando con el tema del diagnóstico, para hacer el diagnóstico en este caso también se suele hacer lo que es la punción lumbar para tratar de detectar el líquido cefalorraquídeo, a menos que esté contraindicado en el caso de hipertensión endocraniana, ya vamos a ver esto. Y podemos encontrar las mismas características que habíamos dicho recién, por ejemplo la pleocitosis linfocítica, es decir, tenga células que suelen ser más de 5, las proteínas están elevadas, la glucosa normal, esto ya lo vimos hace un ratito, la PCR, que es la reacción de cadena polimerasa, que es para detectar algunos virus, como ser citomegalovirus, virus Epstein-Barr, ¿se acuerdan que esto charlamos en la clase anterior? Virus herpes tipo humano y enterovirus. En el caso de infecciones por virus herpes simple, se dice que la PCR incluso, supongan un paciente ingresa por convulsiones, ¿sí? Usted sospecha que tiene una encefalitis, le hacen una punción lumbar y la PCR se hace un panel de virus para detectar los virus más comunes, que suelen ser estos, y supongamos que le puede llegar a dar negativa en una infección por virus herpes simple, incluso dentro de las 72 horas de inicio de los síntomas. Muchas veces pasa esto hoy en día también con el coronavirus, ¿sí? A pesar de hay pacientes que tienen clínica y todo compatible con infección por COVID-19, se le hace la PCR, suele ser negativo, puede darse las circunstancias que tengamos un falso negativo. El cultivo es sobre todo más útil en infecciones bacterianas, y esto sí es súper importante, porque ahora vamos a ver unas imágenes. Nosotros podemos hacer tomografías, las tomografías sirven en el caso de encefalitis si tengo una lesión expansiva como un tumor, por ejemplo. Pero en el caso de la resonancia tiene más procesos de, ¿cómo lo puedo decir? Más secuencias, que nosotros vamos a ver T1, T2, flare, difusión, y hay algunas características que nosotros vamos a visualizar, por ejemplo. Vamos a ver hiperintensidad, es decir, se lo ve un poquito más claro que el resto del tejido encefálico, en secuencias FLAIR, en T2 y en difusión. Se dice que las infecciones por virus herpes simple, que es, ¿por qué pongo esto? Porque suelen ser las encefalitis más frecuentes que se dan a nivel mundial, ¿sí? Pueden darse hiperintensidades en sectores, por ejemplo, en frontotemporal,
a nivel del cíngulo o de la ínsula. Todo eso nos tiene que hacer pensar en infecciones por virus herpes simple. Y obviamente este paciente, si ingresa con una clínica de convulsiones, a este paciente obviamente se le hace un electroencefalograma. Acá les voy a mostrar unas imágenes como para que ustedes se ubiquen un poquito el contexto de qué se trata cuando hablamos de encefalitis, ¿sí? Para ubicarlos en el contexto, esta es una imagen de un paciente de 16 años que él ingresa por convulsiones a la guardia del hospital. Esto fue en el año 2017 aproximadamente. Y este chico de 16 años ingresa por convulsiones, se presumía una meningitis, le hacen un estudio tomográfico, etc. A este chico le hacen una punción lumbar y bueno, detectan que tiene un cuadro compatible justamente con meningitis, ¿ok? Pero también fue una meningoencefalitis. ¿Por qué? Porque ingresó por convulsiones. A pesar de tener la clínica de síndrome meningio, en la etapa interictal, es decir, cuando no hacía las convulsiones, tenía justamente una afectación encefálica porque se presentó justamente como convulsiones, es decir, como un síndrome meningoencefalítico. Este es un paciente que tuvo una colección de pus, un absceso epidural se llama, ¿sí? Es decir, por encima de la dura madre. Este paciente ya fue operado y le ha quedado justamente lo que es el drenaje, etcétera. Se ve como tiene comprimido el tejido encefálico, pero yo más que mostrarles eso, les quiero mostrar esto. Esta es una secuencia T2 en la resonancia, y vean cómo el resto del tejido encefálico está normal, pero aquí vemos cómo está blanco. Esto blanco decimos que es hiperintenso. Es una secuencia de hiperintensidad a nivel frontal. En este caso, no ha sido una infección, habíamos dicho que las zonas frontales suelen ser frecuentes en encefalitis por virus de herpes simple, pero en este caso era una infección bacteriana, porque tenía una colección purulenta, que eso se da obviamente en infecciones bacterianas. Entonces, este paciente hizo una meningoencefalitis secundaria a un absceso. Esto es el mismo paciente en un corte coronal de la secuencia FLAIR de la resonancia magnética. Obsérvese cómo se comprometía no solamente, esto que se ve acá es el drenaje que tenía después del proceso quirúrgico, y se ve también esa hiperintensidad en lo que viene a ser la región temporal también. Entonces, esto es el hallazgo principal y diagnóstico para que nosotros detectemos una encefalitis, ¿sí? Vemos estos hallazgos que los vamos a ver en T2, en FLAIR, que son esas secuencias de la resonancia magnética. Y esta es otra secuencia que es, cuando lean DWI, es la secuencia de difusión. La difusión se ve como si fuera, ¿vieron la estática en la tele? Bueno, se ve muy así cuando ustedes lo mueven la ruedita del mouse o el cursor para poder subir y bajar las diferentes alturas, los cortes de la resonancia, se ve justamente como estática, y es justamente la secuencia de difusión. En la secuencia de difusión también se detecta esa hiperintensidad. A propósito de esto, la secuencia de difusión es muy útil en el contexto de los pacientes con ACV agudo. Por ejemplo, yo puedo detectar un ACV agudo incluso dentro de los 60 minutos con la secuencia de difusión. No lo voy a ver en la TAC, no lo voy a ver en el T2 ni el T1, en la de difusión sí lo voy a detectar al ACV isquémico agudo. Y ustedes dirán, ¿cómo este chico llegó a tener esta infección? Tiene 16 años. Bueno, aparentemente, ¿por qué hizo ese cuadro? Porque este es un corte tomográfico, ¿sí? Un corte sagital. Este chico aparentemente a partir de una infección odontógena, ¿sí? Hizo una sinusitis, y la sinusitis fue el foco vecino que dio origen a producir el foco infeccioso a nivel del sistema nervioso central. Entonces miren cuál fue la causa por la cual este chico justamente tuvo esa infección y ese compromiso grave. Ahora sí vamos a ver la última temática que está muy relacionada con esto, ya para ir resumiendo, lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana. Porque sepan que yo puedo tener un síndrome de hipertensión endocraniana que no tenga tampoco un síndrome meningio. Por ejemplo, un tumor, si no me comprime meninges, no me va a desarrollar síndrome meningio, pero sí me puede, por la lesión expansiva, puede llegar a presentarse como una hipertensión endocraniana. Bueno, acuérdense de la definición, conjunto signos y síntomas, siempre a la hora de que yo les pregunte, sobre todo si hacemos examen final. eh, a veces ha pasado que empiecen con la guitarra y les pregunto, bueno, ¿qué es el síndrome de hipertensión ucraniana? Y ya empiezan a agarrar la guitarra y dicen, es el síndrome que se produce porque hay un aumento de la presión dentro del cerebro. Bueno, eso
obviamente está re mal. Se produce justamente porque hay un aumento a nivel de líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal, bien, conjunto de signos y síntomas derivados de esto. Ustedes tienen que acordarse y ubicarse cuáles son las circunstancias que lo pueden llegar a producir. Los tres grandes grupos que fomentan o permiten que se pueda llegar a presentar el síndrome de hipertensión ucraniana vienen a ser las lesiones expansivas de crecimiento rápido, lo hemos visto, ¿se acuerdan? Los tumores cerebrales, los abscesos. ¿Un absceso qué es? Es una cavidad nueva con formación de pus, ¿sí? Eh, los quistes, ¿se acuerdan cuando dijimos los quistes por parásitos? También se puede presentar así. Una hemorragia cerebral se puede presentar como un síndrome de hipertensión ucraniana. Los aneurismas cerebrales, afección con obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, hidrocefalias congénitas o adquiridas están dentro de este grupo, ¿sí? Las meningitis y meningocefalitis también pueden producir alteración del flujo de líquido cefalorraquídeo, y hay enfermedades con congestión venosa. Las meningitis y meningocefalitis también lo pueden producir, el edema cerebral, la encefalopatía hipertensiva, compresiones o trombosis venosas. Todos estos son los mecanismos fisiopatogénicos por el cual se puede llegar a presentar, y muchas de ellos los tumores también lo pueden producir, o las meningitis también. Nada más que la meningitis no suele ser una lesión expansiva, ¿sí? Por eso tenemos que ubicar la patología de acuerdo a la fisiopatología. Muchas de las causas pueden producir varios mecanismos a la vez. Por ejemplo, el tumor es una masa expansiva, ¿sí? Puede producir obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, puede producir congestión venosa, ¿sí? Son todas las alteraciones que puede llegar a producir. El edema cerebral puede ser localizado o puede ser difuso. El primero, ¿sí? Cuando hablamos de localizado, rodea una lesión vascular, ya sea hemorrágica o isquémica o trombótica, o un tumor cerebral. ¿Se acuerdan cuando les mostré las imágenes de la clase anterior de los tumores cerebrales? Cómo se borran los surcos y las fisuras. Esa es la imagen característica del edema cerebral. Cuando se borran los surcos y las fisuras en la tomografía, eso es una imagen que es muy compatible justamente con edema cerebral. Y los edemas que son ya difusos se pueden dar secundarios, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos o algunas alteraciones metabólicas. Por ejemplo, las hipernatremias, ¿sí? Las hipernatremias, que es la elevación del sodio en sangre, puede llegar a producir un cuadro de justamente edema cerebral. Las encefalopatías anóxicas o hipertensivas también se pueden presentar con edema cerebral. Y esto es importante y esto es interesante también para que tomen en cuenta. La hipertensión endocraniana benigna, ¿sí? También se suele llamar pseudotumor cerebri. Es un trastorno que es un síndrome de hipertensión endocraniana, pero que no tiene ninguna de las causas que nosotros hablamos recién. Se da en mujeres jóvenes, suelen ser obesas o con sobrepeso, suelen consumir anticonceptivos y generalmente suele ser idiopática, ¿sí? Es decir, que no se conoce la causa. Y sí se puede asociar con otros trastornos como por ejemplo una hipofunción córtico-suprarrenal y de alteraciones de la paratiroides, los síndromes de amenorrea y galactorrea, policitemia u uso de otros fármacos. Pero es muy común en esto en mujeres que utilizan anticonceptivos, ¿sí? Y que tienen ese patrón fenotípico de ser sobrepeso o con obesidad. Nosotros hemos tenido un par de casos en el hospital y eran pacientes que incluso necesitaban, por ejemplo, válvulas de derivación. Por ejemplo, se le hacía justamente una válvula de derivación epidural hacia lo que es el peritoneo para poder derivar un poquito el líquido cefalorraquídeo y aliviar la presión. Eh, bueno, dentro de la fisiopatología de cómo se produce el síndrome de hipertensión ucraniana, nosotros tenemos que lo que es la presión de perfusión cerebral viene a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. La presión intracraneana normalmente oscila entre 5 y 15 milímetros de mercurio, ¿sí? El incremento, cuando se produce, está asociado justamente a que hay un desplazamiento del tejido nervioso, ya sea por un tumor o por las diferentes causas que nosotros tuvimos mencionado, y eso se va a generar la manifestación cuando supera los 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo medimos la presión arterial media? Por una formulita que es la diastólica por 2 más la sistólica sobre 3. Hoy en día, los monitores, por ejemplo, los utilizamos, monitores multiparamétricos que se utilizan en terapia intensiva o en el quirófano, ya te están midiendo la PAM constantemente. Entonces,
no te hace falta sacar la calculadora y ponerte a calcular vos a mano lo que es la tensión arterial media. Pero sepan que con esta formulita yo puedo calcular lo que es la TAM o la PAM. ¿Y esto por qué es importante? Porque si la presión de perfusión disminuye, eso va a generar un daño a nivel del cerebro. Por ejemplo, si aumenta la presión intracraniana, ¿sí? Va a generar que haya menor presión de perfusión cerebral, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas, esto sí se lo tienen que saber a rajatabla, porque este sí tiene una tríada, que viene a ser cefalea, vómitos y edema de papila, que esto es lo que sale en el libro, en lo que figura en la bibliografía, ¿bien? Lo que es la tríada de cefalea, vómitos y edema de papila es justamente la manifestación de lo que viene a ser el síndrome de hipertensión craneal. Ya vamos a ver lo que es el edema de papila enseguida. La cefalea es el síntoma más frecuente, es intensa, persistente, gravativa, tiene una sensación de peso en la cabeza del paciente, suele ser holocefálica, así que afecta todo el cerebro, ¿sí? Y suele ser continua. Menos frecuentemente suele ser pulsátil. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque muy frecuentemente los motivos de consultas a los pacientes suelen ser las migrañas. Las migrañas son un tipo de cefalea que suele ser hemicraneal, que afecta la mitad del cráneo. Este tipo de cefalea tenemos que indagar si se aumenta o disminuye ante ciertas circunstancias, por ejemplo, si se aumenta con los cambios de cúbito, cuando mueve la cabeza, cuando tose, cuando defeca, etc. Este tipo de cefalea no se va a aliviar con cualquier analgésico común y, sobre todo, en el contexto, por ejemplo, de que ya estamos haciendo el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, si se quiere hacer un estudio, por ejemplo, en el contexto de un síndrome meningoencefalítico o síndrome meningio, a veces cursa también con manifestación de cefalea compatible con hipertensión endocrinana. Entonces, a estos pacientes, si no está contraindicada la punción lumbar, si se le hace la punción, la cefalea puede llegar a aliviarse. Y suele ser el tratamiento en el pseudotumor cerebri, que es una hipertensión endocrinana idiopática, que es lo que hablamos recién. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes también se pueden acompañar en el 50% de los casos de vómitos, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho, que es una parte de la triada, cefalea, vómitos y edema de papila. Los vómitos les llamamos vómitos centrales o vómitos cerebrales, porque son vómitos que son proyectados a distancia, por eso se les llama vómitos en chorro. Siempre es importante que nosotros le preguntamos al paciente si tiene náuseas o no. Es decir, porque una enfermedad del aparato gastrointestinal o el aparato digestivo te puede cursar con vómitos, pero cuando un paciente se presenta con vómitos sin náuseas previas, ahí prestamos mucha atención porque nos puede suceder esa circunstancia. Hago un paréntesis, ya no sé cuánto tiempo vamos, pero yo siempre cuento anécdotas para que le queden. Nos llega una vez una paciente justamente por presentar vómitos. Llega a la guardia justamente por presentar vómitos. Esta señora era una persona que trabajaba en el hospital. Siempre ella, por ejemplo, tenía, cuando nosotros la podemos cruzar en el hospital, tenía un carácter que no era muy amigable, por así decirlo. Entonces, a pesar de estar con vómitos, nosotros la indagábamos, tratábamos de hacer el examen físico, no colaboraba mucho con el examen físico, entonces, bueno, la señora está haciendo como siempre, no, nunca fue amigable, entonces tampoco lo está haciendo ahora que está enferma. Descartamos embarazo, obviamente mujer en edad fértil, descartamos embarazo, después de haber descartado el embarazo, hacemos estudios imagenológicos, radiografía de tórax, abdomen, descartar, por ejemplo, que no tenga alguna alteración como un hilio o algo que se pueda llegar a ver en una imagen de una directa de abdomen. Hacemos estudios de laboratorio porque el paciente que cursa con vómitos también puede ser una pancreatitis. Entonces, se le solicita amilasa, la amilasa negativa. Después, completamos estudios radiológicos, hacemos una tomografía. Una doctora le hace una PANTAC, le hace una tomografía de cerebro, tórax, abdomen, y no se ve nada en la de tórax y la de abdomen, pero en cerebro se detectó que tenía una hemorragia cerebral bastante extensa. Resulta que tenía un aneurisma cerebral que se había roto. Esta paciente no se presentó con síndrome meningio, no refería a una cefalea que sea muy intensa, pero no tenía manifestaciones compatibles con síndrome meningio, pero sí tenía algo que también se suele presentar, que es la irritabilidad. El paciente con síndrome de hipertensión endocraniana, y esto no está acá en la diapo, pero suele presentarse, además de la cefalea y el vómito, con irritabilidad, es decir, está idiota.
¿sí? Entonces suele producirse como manifestación dentro de los pacientes que tengan justamente hipertensión endocraniana. El edema de papila, bueno, ¿cómo lo detectamos? La papila es una alteración, mejor dicho, la papila es una estructura que está dentro de lo que es la retina y solamente la vamos a visualizar cuando hacemos el fondo de ojo, que esto ya es competencia del oftalmólogo, siempre se solicita la colaboración del oftalmólogo, eh, que es el que legalmente lo puede llegar a informar. Se lo puede encontrar en el 80% de los casos, es más frecuente y temprano en los tumores de fosa posterior, porque la hipertensión de la vaina del nervio óptico es una prolongación del espacio subaracnoideo y también porque hay éstasis de la vena oftálmica. Sepan que tiene tres etapas: hiperémica, hematosa y atrófica, y justamente, para que ustedes se ubiquen, la papila es una estructura que se suele ver amarillenta en el fondo de ojo, ¿sí? Y que es la estructura donde van a converger arteria y vena oftálmica. Las arterias suelen ser una forma más delgada y las venas un poquito más congestivas, ¿sí? Un poquito más dilatadas. Y es la estructura donde también converge lo que viene a ser el nervio óptico. Eh, Ustedes si me preguntan, yo sé diferenciar una papila de bordes netos de una edema papila, la verdad no, porque eso generalmente la mayor práctica la tienen justamente el oftalmólogo. Incluso me acuerdo que le había preguntado a mis colegas si me dejaban hacer un fondo de ojo para probar, y es súper difícil porque tenés que coordinar la lupa, porque vos tenés dos tipos de fondo de ojo. La oftalmo, tenés ¿cómo se dice? El fondo de ojo que es directo y el indirecto. El directo se lo realiza justamente con un oftalmoscopio. Se puede hacer la oftalmoscopía directa, visualizando directamente uno de los ojos del paciente. Previo a esto hay que dilatarle los ojos, se le coloca una gotita al paciente para dilatar las pupilas y después quedan como gato con botas, con las pupilas grandes. Y ahí tenemos que justamente visualizar el ojo con una luz que es súper molesta y el paciente tiene que colaborar. Eh, Se puede hacer con la oftalmoscopía directa, que es la que puede realizar cualquier profesional en una guardia, cualquiera que esté entrenado en eso, o la que realiza el oftalmólogo, que es la indirecta, que utiliza una lente y ahí puede visualizar también en forma más detallada el fondo de ojo. A mí me cuesta, necesita una práctica que necesita mucha practicidad, valga la redundancia, para poder llevarla a cabo. Por eso siempre se lo dejamos al oftalmólogo. Sepan que, por ejemplo, en terapia intensiva, hoy en día, lo que se ha implementado mucho, no es que estamos llamando al oftalmólogo para ver si el paciente tiene o no hemopapila. Hoy en día es lo que se utiliza para detectar si el paciente está cursando hipertensión craneana, se usa la ecografía del nervio óptico. Con la ecografía del nervio óptico se coloca el transductor sobre el párpado y de ahí se puede llegar a medir el nervio óptico, y un estudio que también es muy específico y es muy útil en el contexto de los que están internados en terapia intensiva. Otras manifestaciones clínicas que puede tener el paciente secundario a la edema de papila son moscas volantes, que vea imágenes que vuelan, ¿sí? Obviamente no son las imágenes que podemos llegar a ver cuando miramos al cielo cualquiera de nosotros, personas normales, sino que es en cualquier momento, en cualquier instancia y en cualquier lugar. Las fotopsias son sensaciones luminosas como ráfagas, disminución de la agudeza visual, es decir, queda chicato, no puede ver de lejos, no puede ver de cerca. Escotomas, que son manchas oscuras que cubren el campo visual y puede tener incluso hasta cegueras transitorias. Otras manifestaciones, como habíamos dicho, el paciente puede tener mareos, vértigo, ataxia, trastornos sensoriales, auditivos, como ser que tenga zumbidos o acúfenos o hipoacusia, convulsiones si ya tiene afectación encefalítica, que es lo que ya habíamos mencionado cuando dijimos encefalitis, alteraciones psíquicas, como ser alteraciones, excitación psicomotriz, ¿sí? Puede tener depresión o apatía, ¿sí? Como para que tengan noción del término. Somnolencia, estupor o incluso coma puede llegar a manifestarse. Algunos pacientes, esto es súper importante, el paciente que hace un síndrome de hipertensión craneana suele cursar con bradicardia, que es por la acción central sobre el nervio vago, que eso generaría justamente también hipertensión, y bradinea, que es una baja frecuencia respiratoria. Entonces son otras manifestaciones que hacen a todo el componente del síndrome de hipertensión craneana. Entonces el diagnóstico, obviamente por la clínica, reconociendo los signos, los síntomas, sí o sí hacer estudios de imágenes. Con una simple tomografía podemos llegar a detectar si tiene alguna lesión expansiva, un tumor, una hemorragia, un quiste, un absceso, etc. A veces la resonancia con contraste suelen ser necesarios para poder confirmar un poquito más las características de la imagen.
porque nos ha pasado a nosotros que hemos recibido, por ejemplo, un paciente, en la TAC no se visualizaba nada, pero hicimos una resonancia y encontramos que el paciente tenía, por ejemplo, un absceso. El examen de líquido cefalorraquídeo solamente si es que sospechamos que la hipertensión endocrinal es está causada por un tumor, ahí no vamos a realizar la punción lumbar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene una hipertensión endocrinal y le hago una punción lumbar, puedo tener riesgo de hacer lo que se llama enclavamiento del cerebelo a través del agujero occipital, y ahí va a comprimir todo lo que viene a ser el tronco encefálico, y eso puede llegar a producir justamente un paro cardíaco, una muerte súbita, etc. Esto es lo que sucedería. Por ejemplo, siempre tengo que ver el contexto de a qué paciente le voy a hacer punción lumbar o no, ¿sí? Porque yo puede ser que tenga un paciente que se manifieste solamente con síntomas de hipertensión endocrinal, a ese paciente no se lo voy a hacer. Pero si me ingresa un paciente con un síndrome meningio y tiene algunos componentes de hipertensión endocrinal, yo primero tengo que ver si ese paciente está haciendo realmente una meningitis. Descarto lesiones expansivas mediante un TAC, que no tenga tumores, que no tenga hemorragias ni nada de eso. Y a su vez, si no veo nada en esa tomografía, la tomografía está limpia, debería ser un fondo de ojo para quedarme tranquilo y ver que no tenga edema de papila, y así descartar completamente la hipertensión endocrinal. Y ahí sí estaría totalmente habilitado a poder realizar una punción lumbar. Porque ¿qué pasaría si yo le hago una punción lumbar a un paciente que esté cursando una hipertensión endocrinal? Puedo producir a uno de estos 4 tipos de herniación cerebral, por ejemplo, herniación del cíngulo, por debajo de la hoz del cerebro, herniación diencefálica, ¿sí? Que ya afectaría justamente el tronco encefálico, ya comprometería justamente, veríamos ahí lo que se llama deterioro rostrocaudal, ¿sí? Veríamos, por ejemplo, un compromiso primero de los pares oculomotores, por ejemplo. Es muy importante que observen las pupilas en un paciente con un compromiso cerebral, porque ahí podemos llegar a ver si tiene una midriasis unilateral. Tenemos que estar pensando que está haciendo justamente una compresión del tronco encefálico. Herniación transtentorial, que es por encima del techo del cerebelo, y herniación amigdalina a través del agujero occipital. Por eso es el riesgo, y no a todo paciente se le va a realizar una punción lumbar, solamente aquellos que descartemos lesión expansiva y que descartemos también que no tenga justamente hipertensión endocraniana, en el contexto de, por ejemplo, que no se visualice ninguna lesión tumoral, ni hemorrágica, ni nada semejante. Y que sí o sí tengo que ver si el paciente tiene una meningitis, por ejemplo. ¿Estamos? Bueno, durante la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo puede fluir en condiciones normales, gota a gota. Cuando hay hipertensión, puede fluir en chorro, nos ha pasado que ha saltado incluso a distancia. Se mide en centímetros de agua lo que es la presión del líquido cefalorraquídeo. A la aguja le conectamos un prolongador, que es una manguerita, ¿sí? Estéril, es transparente, y ahí vamos a ver la columna del líquido cefalorraquídeo, y se considera que hay hipertensión cuando mide más de 25 centímetros. Eso se lo hace a ojo. Obviamente, hay contraindicaciones a la punción lumbar. Obviamente, si tengo hipertensión endocrinal con edema de papila, si tengo lesiones en fosa posterior, si tengo hemorragias cerebrales, si también tengo infecciones en la piel, en la zona de punción, o si yo ya tengo antecedentes que el paciente tiene diátesis hemorrágica. El ejemplo que le dije, la púrpura trombocitopénica, o si tiene alteraciones en la coagulación, bajo recuento plaquetario. Esas son contraindicaciones para no realizar la punción lumbar. Muy bien, chicos. Profe, ¿Dudas? ¿Consultas? profe, ¿podría explicar la última parte para medirlo con el tubito? Sí. Podría poner la imagen. A ver, un segundito. Cosa que con la imagen la pueden llegar a detectar bien. Ahora sí lo van a entender un poquitito más. No sale. Se ve, ¿verdad? Bueno, aquí esta es la situación en la cual se realiza la punción No, lumbar. no se puede ver nada, profe. ¿No No se está ve? compartiendo pantalla, profe.
A ver. Gracias por avisarme. Ahora sí. Muy bien. Les decía, esta es la imagen que quería mostrarles como para que ustedes se ubiquen un poquitito más. Nosotros aquí vemos cómo se toma la muestra de líquido cefalorraquídeo. Siempre tratamos de recolectar en 3 tubitos o 3 frasquitos. Generalmente, antes de hacer eso, lo que solemos hacer es medir la presión. Entonces ahí colocamos un prolongador. No sé si alguien estuvo internado alguna vez o tuvo algún familiar internado. Un prolongador es una manguerita que es la que se utiliza para conectar a los perfus que van conectados a los sueros. Es una manguerita estéril que se conecta al agujerito de salida de la aguja y nosotros conectamos ahí y vamos a colocarlo en altura. Aquel paciente que tenga una presión normal suele ser hasta 15 centímetros, ¿sí? 9, 15 centímetros. Aquel que tenga más, hasta 20, 25, ya es un paciente que se considera que tiene un aumento en la presión dentro del sistema nervioso central. Entonces, de esa forma se coloca aquí justamente el prolongador y ahí se lo mide, se puede usar con una regla o a veces nosotros solemos medirnos los dedos, ¿sí? Como el ginecólogo que mide justamente ya mentalmente, ya sabe cuánto mide durante el tacto. Nosotros también solemos medirnos los dedos para poder realizar, por ejemplo, la medición ya sea de la presión venosa central o en este caso de la columna de líquido cefalorraquídeo que se marcaría en el prolongador que le conectamos a la aguja. Ese mismo líquido que está dentro del prolongador, después lo utilizamos, lo colocamos en los frasquitos para que no se desperdicie nada, pero hay pacientes incluso que pueden tener tanta presión que se ha elevado demasiado o incluso salen chorro antes que podamos conectar el prolongador. Entonces tenemos que hacer todo el procedimiento con mucha cautela. De esa forma se mide lo que es la presión dentro de lo que es el procedimiento de la punción lumbar. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, se entendió. Bueno, espero que les sea muy útil. Ya saben, las dudas, las consultas también me hacen llegar por la plataforma. Si no hay ninguna otra consulta más, bueno, ya podemos dar por finalizada la clase. Espero que tengan un buen fin de semana. Acuérdense de la tarea que les encomendé, que tienen que describir justamente lo que viene a ser el estatus epiléptico. ¿Sí? Bueno, les mando Bueno, profe, gracias. un saludo a todos. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, profe.